La vida del ser humano y de toda la creación está dividida por un evento que para nosotros está en el Cronos, ¿no es cierto? Fue hace 2000 años que fue la venida de Cristo. Esto, como no ocurre nada en el tiempo y en el espacio para Dios, está en la eternidad de Dios, ¿no es cierto? Por eso Él dice que este misterio de Cristo viniendo a la tierra, muriendo por nosotros, incluyéndonos en Él, es el misterio que estuvo oculto desde tiempos eternos. Entonces, el cronos del hombre, la historia del hombre, está dividida por la mitad, en la venida de Cristo, muriendo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿Está bien? Ahora acá, en el comienzo, volvamos a esta idea de que antes de que todo fuera creado, nosotros estábamos en Dios. Este era el sentido o la verdad reinante, ¿no es cierto?, de nuestra realidad. Estábamos en Él y estábamos completos en Él, expresábamos su genoma, su ADN, su vida, su plenitud, nos deleitamos, nos gozamos y expresamos esa gloria. Pero por el pecado, el hombre fue destituido de la gloria de Dios, y aquí está, un hombre que ahora no tiene absolutamente nada. Entonces, Dios ahora empieza a estar, vuelvo a insistir, pero no está en, acá estamos en. Por eso quiero decir, ¿cómo comprendemos el Antiguo Testamento desde la mente de Cristo? Desde la mente de Cristo. ¿Cómo descubrimos a Cristo a lo largo de toda la historia del hombre? O sea, Dios no habla otra cosa que no sea Cristo. El Padre se revela mediante su Hijo. Entonces Dios hablaba al hombre, a los antiguos. Dios hablaba a través, como dice el libro de los Hebreos, por medio de los profetas hablaba al antiguo hombre Cristo. Siempre todo lo que Dios habla es Cristo. Siempre es Hijo, porque solamente Él se revela mediante su Hijo. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir eso? La palabra siempre es Cristo. La palabra es Cristo. Entonces todo lo que el Padre hablaba era Cristo, se revelaba mediante Él. El hombre antiguo, todo lo que recibía, toda la palabra que recibía era Cristo, pero él no podía reproducir Cristo. Porque era un hombre fragmentado, estaba muerto espiritualmente. Entonces recibía en la mente natural la palabra, ¿no es cierto? Y los hombres fieles tenían una intervención del Espíritu para que les sea revelado la sombra y la figura de aquel que había de venir. ¿Bien? Ahora Cristo vino. Cristo vino. Y entonces ya no nos vinculamos a la sombra, sino a la sustancia. Cristo es la sustancia del Dios invisible. Nos revela al Padre, ¿verdad? Y nos da su espíritu para ver lo que Él ve. Nos da la mente de Cristo, nos incorpora, nos pone en su ADN. Somos miembros de su cuerpo y ahora podemos ver por el espíritu lo mismo que Dios ve. Antes de Cristo el hombre estaba en un estado natural. ¿Está bien? Natural. Era terrenal. Y temporal. ¿Y cómo ocurren ahora de este lado? Yo estoy tratando de decirlo cómo nosotros entendemos el antiguo pacto y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es a través de la mente de Cristo, ¿verdad? Entonces, tengo que entender, esto me permite entender que todo lo que ocurría acá, ocurría en el hombre natural, era terrenal y era temporal, tiene fecha de vencimiento. ¿Está bien? Y todo lo que ocurre en Cristo es espiritual, es eterno. Ahí está, el hombre celestial. No es de esta tierra. Esta es la gran diferencia. Nosotros estamos operando en esta naturaleza y esta naturaleza nos permite entender todo esto que pasa acá. O sea que yo no puedo traer una enseñanza del antiguo pacto al nuevo como si acá no hubiese pasado nada. Sí puedo entender todas estas enseñanzas cuando entiendo a quién le está hablando Dios y bajo qué circunstancias Dios estaba obrando. Entonces, por ejemplo, cuando Dios
les da a través de Moisés un día de reposo. Esto era una sombra del verdadero reposo. ¿Por qué conservaban el día de reposo? Porque era una sombra. ¿Era una sombra de quién? De esa sustancia. Pero la sustancia ya vino, porque el pueblo de Israel nunca tuvo reposo hasta que vino Cristo, que es la sustancia del reposo. Y cuando Él vino, dijo, vengan a mí los trabajados y cargados que yo los voy a hacer descansar. Vino el verdadero reposo, el reposo verdadero. Agarro un pasaje, ¿no? Y agarro, por ejemplo, Josué 1:9. Dice, mira que te mando que te esfuerces. Entonces, en este pacto era esforzarse. ¿Por qué? Porque Dios estaba con su pueblo. Yo estoy con vos, vos esforzate y yo estoy contigo. Era este hombre haciendo la obra con la ayuda de Dios. Pero ahora nosotros estamos y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y ya no es a base de esfuerzo, sino de rendición. Estamos muertos, operamos en debilidad. Este esfuerzo que está haciendo el hombre para que Dios lo ayude, ¿no es cierto? Ahora dice que el poder de Dios en nosotros se manifiesta en nuestra debilidad y se perfecciona en nuestra debilidad, es estando muertos, crucificados juntamente con Él, que la vida de Cristo se manifiesta. Esto es con esfuerzo y esto es con rendición. ¿Se entiende? O sea, todo ocurre de manera distinta, absolutamente distinta. Podemos hablar de la oración sacerdotal. El Señor te bendiga, ¿no? Y Pablo se refiere a los que estamos en Cristo como que en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición. ¿Cuándo? En la eternidad de Dios. A todos los que están en Cristo esto ya ocurrió. No pasaba esto con los antiguos, sino con los que están en Cristo. Fuimos bendecidos, escuchen, toda. Te guarde, ¿no es cierto? Y en el nuevo pacto dice, guardados por Jesucristo y llamados a salvación, en el libro de Judas. Después dice, extienda su amor, cuando en Efesios 1, 4 y 5 dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos en Jesucristo. Está hablando de algo que ya ocurrió, no es lo mismo en el antiguo pacto. Entonces dice, el Señor te muestre su favor. Cuando en 2 Timoteo 1:9 dice, nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Dice, te conceda la paz, dice la oración sacerdotal. Y Romanos 5:1 dice, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Entonces, la única manera de poder entender, porque no hay que descartar, el antiguo pacto no está enemistado con el nuevo. El nuevo es el cumplimiento del antiguo. Acá todo refería a Cristo. Pero Cristo ya vino. Y era todo completamente diferente. El antiguo pacto no está enemistado con el nuevo. El nuevo es el cumplimiento del antiguo. Acá todo refería a Cristo. Pero Cristo ya vino. Y era todo completamente diferente. Entonces, ¿dónde está la diferencia para yo poder entender esto? Está en el posicionamiento. Es si estamos en Cristo o estamos en Adán. Si estamos en Adán, nunca vamos a entender todo lo que la palabra nos está diciendo, antiguo y nuevo pacto, ¿verdad? Pero si estamos en Cristo, tenemos la mente de Cristo para reconocer a Cristo revelándonos al Padre en todas las Escrituras por medio del Espíritu y la sustancia de Cristo operando en nosotros para poder ver todo lo concedido en Cristo. Recuerden que en el antiguo pacto, cuando hablamos de bendiciones y cuando hablamos de promesas, eran deseos, o sea, deseos. Pero en el nuevo pacto son realidades consumadas en una persona, que es en la persona de Cristo. Espero que haya servido, que haya colaborado con la necesidad y el deseo que tiene Dios de que sus hijos le puedan
ver a través de su Hijo mediante el poder del Espíritu, ¿no? En nosotros. Y que esto, cuando decimos nosotros que la idea es acelerar los procesos de asimilación de esta verdad, que no es llenar la agenda, no es servir mucho, ¿no? Porque creo que queda bien en claro que Dios no está esperando de nosotros servicio si no es Dios quien produce la obra, ¿no? Entonces, lo que hay que asimilar es que no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros, para que definitivamente la obra divina se ponga en marcha. No somos gente haciendo cosas, sino que es Dios produciendo su obra en nosotros y a través nuestro, ¿no? Y esto no va a ocurrir si no aceleramos el proceso de Cristo en nosotros, que es negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz cada día, para que esto ocurra. Y cuando esto ocurre, no tenés que ir a un instituto bíblico. Todo esto que hemos compartido, lo que hemos hablado para entender el nuevo y el antiguo pacto y todo lo que Dios quiere revelarnos a sus hijos, se revela por medio de su Espíritu. El único maestro que nos puede revelar a Cristo hace la obra en nosotros y de repente vemos y entendemos, ¿no es cierto? Y esto no es porque ¿dónde puedo estudiar la Biblia? No. El único que puede hacerlo es el Espíritu. Podemos como cuerpo colaborar los unos con los otros. Dios da a cada uno para edificación de la iglesia. Pero en definitiva, si el Espíritu Santo no está obrando, solo incorporamos información, pero nunca revelación. Y el Evangelio es revelación.